había mandado un correo del uno. Sí, ahora que me acuerdo, sí. Tienes toda la razón. A ver, vámonos viendo punto a punto. Oye, ¿cómo le ha parecido la materia? ¿Compleja, fácil, difícil? Más o menos. Más o menos, sí. Hay Que que, igual se nota el cambio de física uno a física 2. aquí entramos de lleno con integrales y claro, y se perdió se perdió lo bonito. Ahora estamos entrando Sí. a la verdadera parte. Ya. Entonces, miren, yo voy a hacer un pequeño documento en donde voy a subir algunos de los desarrollos que vamos a ir haciendo que vamos a ir haciendo el día de hoy y también eh, claro, se los voy a subir al campo virtual para que ustedes lo puedan ir viendo. Este es el ejercicio en donde tú tienes duda, ¿no es cierto? Dos cargas puntuales Q1 y Q2 se ubican en las posiciones P1, ¿no es cierto? Y P2 respectivamente. Obtenga la relación entre Q1 y Q2 eh, tal que la fuerza neta sobre una carga en reposo en la posición P no tenga componente X y no posea componentes X y no posea componentes Y. Ya. Bien, entonces tenemos este ejercicio que está aquí, está aquí, está aquí. Ya, ya, muy bien. Entonces dos cargas puntuales se ubican, ¿no es cierto? Entonces lo primero que uno tiene que hacer siempre es tratar de dibujar un esquema, ¿ya? Eh, yo, yo lo, Es que el gran problema de Física 2 es que hay que imaginarse muchas cosas tridimensionales. Y es que resulta algunas veces poco intuitivo hablar de campos vectoriales porque uno lo está calculando constantemente y no lo está viendo. Pero en este caso nosotros vamos a hacer lo mejor posible para poder visualizarlo. Entonces ya, la carga Q1 se ubica en 1,2. Entonces supongamos que los ejes, a mí me gusta ponerlo así, ¿eh? Pues es cosa de una perspectiva. O sea, X siempre tiene que respetar esa regla de la mano derecha, o sea, esa es la gran prioridad. Y, y Z. ¿Ya? Bien, entonces este ejercicio es súper sencillo porque hay que saber expresar a las fuerzas nada más. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, ya. Entonces, la primera carga está en el punto 1,2,0. Entonces, el 1,2 significaría 1 en X y 2 en Y. Estaría como más o menos en esta posición una de las cargas. Y son cargas positivas, así que le vamos a dar color y le vamos a dictar rojito. Bien, eh, dos cargas puntuales no dice en realidad cuál es el valor de la carga. Simplemente cuál es el valor de... Ya, entonces esa sería la posición de la carga 1 y la posición de la carga 2 estaría aquí. Si se fijan en 1,2 y en 2,0. Entonces estaría justo posicionada aquí. Y hay una tercera carga que se posiciona en P en 1,1, ya, en menos 1,1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta carga estaría más o menos por aquí, más o menos. En esta posición estaría, porque como está en 1 en X, o sea, en 2 en 1 en Y, perdón, y en menos 1 en X, estaría por ahí. Ya, entonces, estas dos cargas actúan, ¿no es cierto?, sobre una carga neta en reposo. Bien, actúan sobre esta carga. Entonces, como no nos dan el sentido de las cargas, no podemos decir mucho. Y, bueno, ok. A ver si estamos bien. Bien, entonces aquí estaría la posición de las carguitas. Vamos a hacer un trazado más interesante. A ver. Me gustaría tener una pizarra, ¿saben? Siento que eso me facilitaría mucho más la pega. Pero traté de comprarme una por internet, pero no me ha llegado. Ya, entonces algo así. Esta sería como la posición, por ejemplo, de la primera carga. Ya,
y esta sería la posición. Y claro, esto más que nada estoy poniendo unos ejes de referencia para no perderme. Unas líneas de referencia nada más. Ya. Entonces, esta carga en realidad estaría aquí y esta otra carga estaría acá. Bien. Entonces, bueno, esta fuerza, o sea, una de las cargas que tendría que ser Q1 va a actuar sobre esta carga y la fuerza Q2 también va, o sea, va a actuar sobre esta carga. Y no tiene que tener componente X y componente Y. Bien, ahora vamos a escribir un poco las ecuaciones que me permitían expresar la fuerza. ¿Ya? Entonces, si yo me acuerdo, la expresión de la fuerza era la siguiente. B, por ejemplo, F es igual a K-K sub E de claramente Q1 y Q2. En este caso, no sé, va a ser la fuerza que se ejerce la carga 1 sobre esta carga de prueba P, le vamos a poner, ¿ya? Fuerza 1 sobre esa carga P. Esta carga P, bien. Entonces, aquí simplemente debemos de introducir la posición, por ejemplo, de la posición de la carga P, ¿no es cierto? Menos la posición de la carga 1. Bien, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar el módulo de ambas cantidades. Y esto obviamente va al cubo. ¿Ya? Así es como sería la expresión de la fuerza. ¿Bien? Y bueno, a ver. Ahora voy a copiar esta figura y la voy a poner aquí. Ya, entonces esa sería una de las fuerzas, por ejemplo. ¿Ya? La otra de las fuerzas sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre esta carga de prueba. Y en este caso simplemente cambiamos los numeritos nada más. 2, 2 y 2. ¿Ya? Esa sería la expresión que tiene la fuerza que ejerce la carga 2 sobre esta carga de prueba. Ya. Un segundito, a ver. Ya, algo así quedaría. ¿Bien? Ahora, los únicos datos que me faltarían reemplazar serían las posiciones nada más. ¿Ya? Por ejemplo, la posición de RP es... Vamos a anotar todas las posiciones. Entonces, DEC R1 es igual a... ¿En dónde está posicionada esa carga 1? En 1,2. Entonces sería algo como... ya, entonces sería en 1,2. Sería en X más 2 en Y. Así sería la posición de la carga 1, por ejemplo. La posición de la carga 2, por ejemplo, sería está en 2,0 la posición de la carga 2. Bien, entonces sería 2,0. 2 en X y 0 en Y. La posición de la carga 2. Bien. Y la posición de la carga 3 está en menos 1,0. La posición de la carga 3, perdón, claro, en menos 1,1, perdón. En menos 1,1. O sea, de esta carga de prueba, perdón. En menos 1. Menos 1 más 1 en Y. Bueno, en realidad cuando es 1, no, alguna vez ni siquiera vale la pena anotarlo. Así. Bien. Entonces tenemos todos los datos. Ahora solamente falta... bueno. La cosa es que esta fuerza cumple una condición y me dice que en uno de los primeros casos, una de las fuerzas, por ejemplo, tiene que ser... la componente en X tiene que ser 0 y la componente en Y debe ser 0. O sea, más que nada la fuerza neta. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos por el principio de superposición, la fuerza, por ejemplo, que siente esta carga P va a ser igual a la suma, ¿no es cierto?, de lo que ejerce la carga 1 sobre esa carga P más la fuerza
que ejerce la carga 2 sobre esa carga P. Bien. Perfecto. Ya, ok. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es... hay que hacer cumplir las condiciones. O sea, que en la primera, por ejemplo, no tenga componente en X. Bien. Ahora, nosotros también podemos descomponer esta fuerza P. O sea, esta fuerza P en realidad va a tener dos componentes. Esto se puede expresar, no sé, como... mira, vamos a hacerlo así. Esto sería F, ¿no es cierto? Supongamos que ya 1P en X más la fuerza, por ejemplo, 2P en X y en X tongo. Así sería la expresión si uno quiere desarrollar más en detalle las componentes. Bien. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. A ver, no, perdón. Ya. Y esto sería obviamente en I. ¿Ya? Esta sería como la gran expresión que hay que desarrollar y que deberíamos saber implementar. Entonces, bien, en el primer ejercicio, por ejemplo, o sea, la primera condición es que la fuerza, la componente en X sea cero, por ejemplo. Que este término, por ejemplo, sea cero, ¿ya? Entonces, si ese término es cero, ¿qué voy a tener? Que F1P en X, a ver, vamos a hacerlo así. Si yo quiero, por ejemplo, que la fuerza en X sea cero, lo que tiene que ocurrir es esto, ¿ya? De que, de que la suma de ambas sean cero. Esas dos sumas sean cero, por ejemplo. Entonces, sería la primera condición, ¿ya? La segunda condición es que la componente en Y sea cero. Bien. Ya, eso es lo que tenemos. Ok. Ahora lo que se debe de hacer es obtener obviamente las componentes en X y en Y de las fuerzas como se expresan, ¿ya? Eh, Esto sería más que nada el ejercicio en sí que hay que desarrollar. Ahora solamente habría que saber reemplazar los términos, ¿ya? Ya, entonces aquí sería, por ejemplo, esto sería la parte uno. Esto sería la parte uno, por ejemplo, y esto sería la parte 2. Bien, ¿cómo hacemos que esto sea cero y cómo representamos esas cantidades? Bueno, vamos a la generalidad. Entonces, expresemos, por ejemplo, la fuerza neta sin ninguna sin ninguna restricción, por ejemplo. Expresémoslas como, obviamente, como son. Ya, desarrollemos este término un poquito. Entonces, para desarrollar este término tendríamos que sumar ambas cantidades que habíamos puesto. ¿Ya? La fuerza 1P y la fuerza 2P. A ver, entonces sería algo de este estilo. P, ¿no es cierto? EF sería igual a QP. Vamos a poner algo así. K sub E, Q-P. Este gran factor que acompaña. Esto sería algo como frac Q1 por PR P menos B de R Q, por ejemplo. Así sería, por ejemplo, yo sé que me estoy dando mil vueltas, pero
son los recursos me lo permiten así, ¿no? Ya. Esa sería la primera expresión. Y ahora vamos por la segunda fuerza. Más. Esto sería aquí Q2, ¿no es cierto? Q2. Esto sería R2 y sería R2. Esta sería como la fuerza neta expresada explícitamente, o sea, ya, sin ningún término extra. Bien. Entonces, en esta expresión va a ocurrir que se tiene que cancelar o bien la componente en X o la componente en Y, dependiendo de las magnitudes de las cargas. ¿Ya? Ok. Ahora, lo único que habría que hacer es calcular el módulo de estos términos, ¿ya? Para poder seguir continuando con el ejercicio. ¿Esto cómo se llama? ¿Control N? No. Ver. Puta, no, discúlpenme. ¿O qué hice? ¿Qué hice? Discúlpenme. Ver, panel de páginas. Ya, aquí. Bien, entonces este término sería el que hay que desarrollar y hay que reemplazar obviamente todas las cantidades como corresponden. Esta es la que me da un poquito de flojera, pero que sale. Ya, entonces sería B, por ejemplo, de RP menos B de R1, por ejemplo. ¿Ya? Esto, la posición de RP, por ejemplo, era en menos 1 en X, ¿no es cierto? Más 1 en Y. Esa es la posición de RP. Menos la posición de R1. Y R1 estaba en... Esta cosa, R1 estaba en 1,2. Ya. Entonces esto estaría en hat x1 más hat y2. ¿Cuánto es esto que tenemos aquí? A ver. Estos serían menos 2x menos y. Menos hat x. Perdón, menos 2x, ¿no es cierto? Menos y. ¿Ya? Sería la primera expresión. Bien. Esa sería, esa sería la primera de las primeras. Ya. Ahora vamos por la otra. Vamos por la otra posición. En este caso sería, por ejemplo, RP menos R2. Pero, claro, RP menos R2, por ejemplo. Si nosotros reemplazamos cómo está posicionada RP, la carga 2, en 2,0. ¿Ya? En 2,0 está posicionada. Entonces, lo único que habría que cambiar aquí sería, en vez de I, no iría I, no iría componente I. Y a ver, era menos 1,1, ¿no? Si no me equivoco. Claro. 1,2 menos 1,1, sí, y 2,0. 1,2, sí, y menos 1,1, ya. Vamos bien. Y ahora sería solamente 2 en I. No, 2 en X, disculpen. No hay componente en I. Esto tendríamos que hacer. Entonces, menos, claro, menos con menos me daría más. Sería 3. Y en I sería solamente más I. Bien. Así es como iría la forma de esta expresión. A ver. Si no me equivoco, 2 en X, ¿no es cierto? Sí. Y menos 1,0. Ya, menos ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Sería el módulo. ¿Cuánto es el módulo de 2 menos 2x menos y, por ejemplo? Sería, eso es raíz de 3. Por ejemplo, si yo evalúo, primero hagámoslo con esto que tenemos a mano. El módulo de esta cantidad sería 3 al cuadrado, 9 más 1.
raíz de 10 sería el primero, por ejemplo. En este caso sería raíz de 10. Si uno evalúa este módulo, ¿no es cierto?, de esta cantidad, le da raíz de 10. Pero en la anterior sería raíz de 3. Por ejemplo, R1 sería raíz de 3. Bien, así es como tendríamos las expresiones. Y ahora diría que elevar al cubo y ver si es que dan 0. Bien, ya, entonces si nosotros volvemos a reemplazar todas esas cantidades en esta expresión que está acá, obtendríamos la... Ya, entonces esto es lo que tendríamos. ¿Ustedes a qué llegaron? Si esa es la gran pregunta que tengo. Ya. Entonces, si yo sigo ocupando esta formulita y reemplazo las cantidades que yo obtuve, por ejemplo, aquí, la primera expresión dio que esto era menos 2x menos y en itongo. Entonces serían menos 2 hat x en y, ¿no es cierto? Claro, menos x, perdón, más, menos hat y en itongo. Claro, bien. Y abajo iría un raíz de 3. Aquí y aquí iría raíz de 3 al cubo. Ya, así sería la primera fuerza. Y la segunda fuerza, por ejemplo, sería RP menos R2. ¿Ya? Y esto me dio menos 3x más y en itongo. Sería algo como... Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Menos 3x más y en itongo. ¿Ya? Y estamos en raíz de 10. Eso es lo que tendríamos hasta el momento. ¿Ya? Y ahora, bueno, simplemente tendríamos que aplicar las condiciones, o sea... ya. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Lo podemos separar en componentes, o sea, en la componente X y en la componente Y, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y esto cómo quedaría expresado en componente X y en componente Y? Sería algo como... ya, a ver, tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Esto separado en componentes daría la siguiente expresión. A ver, voy a apretar Enter. ¿Qué expresión me quedaría? Ya, en X, por ejemplo, sería Q1. Ya, voy a copiar esta y la voy a pegar acá. Y voy a copiar esta cantidad y la voy a pegar acá. Ahora bien, sería Q1 menos 2x. Bien, Q1 menos 2x. Voy a eliminar esto que está acá. Q1 por menos 2x. ¿Ya? Y creo que me demore tanto, pero... Bien, Q1 menos 2x sería en la primera expresión. Y la otra componente en x que hay sería Q2. ¿Ya? Q2 menos 3x. Entonces yo tomo Q2 menos 3x, que esto que está acá, lo copio. Q2 menos 3x. Y lo saco. Y me queda algo así. Ya, entonces aquí tendríamos en sí a la componente X del sistema. Ahora solamente falta tener a la componente Y. Y la componente Y sería algo de este estilo. A ver,
La componente y puedo sacar esto, por ejemplo, más, y la componente y de la otra cantidad es la única que sobrevive, así que esa es la que se queda. Ya, bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a factorizar todo esto por obviamente la componente que le corresponde para que se vea más bonito, por ejemplo. Esto está en X, por ejemplo, esto está en X y todo esto, no, esto está aquí, no. Por ejemplo, algo así quedaría, por ejemplo. ¿Ya? Y la otra expresión quedaría algo de este estilo. Menos, este menos C, se va a quedar ahí. Este y se puede ir también. Ya, esto sería así. Entonces, como esta tiene un menos, mejor le pongo el menos por delante. Ya. Algo así quedaría la expresión. Ya. Entonces, si yo por ejemplo quiero que la componente en X sea cero, que sería la primera condición, tendría que ser que este término fuese cero. ¿Ya? Y en el otro caso debería ser que este otro término fuese cero. Y para que eso ocurra, por ejemplo, tendríamos que tener algo como que... a ver... menos 2Q1 en SQRT de 3 elevado al cubo, por ejemplo, más en raíz de 10 Q2 3 menos 3 menos 3 menos 3. Esto tendría que pasar para que se cumpliese la primera condición, por ejemplo, que ese término fuese cero. Y en el segundo caso tendría que pasar que este término se hace cero. Entonces sería algo como ya, menos Q más Q. Sería menos Q1 más Q2. Ya. Y bueno, y este es el procedimiento. Eso es lo que hay que hacer por lo menos para ese ejercicio. Tendría que cancelar a la... Esta sería la relación que habría entre Q1 y Q3, por ejemplo. Y ahora solamente sería, por ejemplo, perdón, Q1 y Q2. Ahora sería solamente reemplazar en cada uno de los casos para obtener a Q1 y Q2. Ya, no sé, por ejemplo, si yo, o sea, o si yo despejo aquí Q1 me quedaría... bueno, a ver, hagámoslo. O sea, a ver, claro. Esto sería menos 2 y menos 3, por ejemplo. ¿Cómo harías yo cero esto? Sería, eh, voy a tomar esta cantidad, por ejemplo, pasaría multiplicando acá y además estaríamos dividiendo por 2. Y aquí me quedaría algo como... Así sería, por ejemplo, Q1. En la primera expresión, por lo menos. Para que la componente X sea cero, por ejemplo, Q1 tiene que tener esta relación con Q2. Y en la segunda expresión, para que la componente ni sea cero, tendría que pasar que Q2... no, tendría que pasar que este se me va a ir, este se me va a ir. ¿Bien?
Y así, ese es el procedimiento más o menos para hacer ese ejercicio. ¿Tienes alguna duda? No, profe, quedó claro. Sí, pero Gracias. perdón que sea un poco lento, pero salió, logró salir. O sea, Sí. lo único que había que hacer era hacer que las componentes de la fuerza sean cero. Y bueno, y había que reemplazar correctamente cada uno de los términos. ¿Ya? Hagamos un ejercicio más. ¿En cuál más tienen duda, por ejemplo? ¿Alguno de estos que en especial que tengan duda? Habían dicho el 2 pero ese Se fue. fue. Sí. ¿Tú hiciste el 2? Llegué a una parte, pero no llegué al resultado final. Ya. A ver. ¿Quieres que lo haga o quieres que haga otro más interesante? Eh, sí, el 2 no sé si el otro compañero igual tendrá otro ejercicio que tenga dudas. Daniel, ¿estás por ahí? A ver, enséñame, ¿no? Ya. Sí, estoy, profe, pero la verdad no tengo muchas dudas. ¿No tienes mucha duda? Por ejemplo... No, es que sí, me cuestan un poco los ejercicios, pero así como que esforzándome y resolviéndolo, como que lo entiendo haciéndolo. Claro, eso quiere decir que aún no te has esforzado haciendo. Aún no te has puesto las pilas, parece. Mira, aquí hay varios interesantes, ¿eh? Pero quizás esto lo podemos dejar para el otro horario de consulta, quizás de la otra semana. Este me parece un poco más atingente. Hagamos este ejercicio, a ver. Este sale rápido, este ejercicio igual. Entonces, piripim, piripim. Ya, vamos allá. Tenemos este ejercicio. Dice que en la figura se muestran estas tres cargas Q1, Q2 y Q3, todas positivas colocadas a la misma distancia de una carga Q. Ya, ok. Las fuerzas que se ejercen entre Q3 y Q, ya, entre Q3 y Q están en la figura. Analizar y discutir la cuestión planteada, ¿m? Y dibujar las fuerzas que Q ejerce sobre Q1 y Q2, ya. Si, si se cumple que Q2 es igual a 2Q1 y Q3 es igual a Q1, ahora suponga que Q1 tiene un valor y que la distancia entre Q y una de las cargas posee un valor. Determine el valor de la fuerza. Entonces, lo que quiere decir este ejercicio, yo sé que está un poco enredado la redacción, pero lo único que quiere decir es que determinemos la fuerza, por ejemplo, que ejerce las tres cargas sobre la fuerza Q si se cumplen todas estas relaciones, ¿ya? Eh, eso sería. Y bueno, y además analizar, claro, cuáles son las fuerzas que ejerce la carga Q sobre Q1 y sobre Q2. A mí me parece más interesante, por ejemplo, calcular cuál es la fuerza que ejerce las tres cargas sobre Q, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza que ejerce las tres cargas sobre la carga Q? Porque lo demás es como, no sé, no me interesa. No sé, es como algo sencillo, no sé. Uno ya sabe cuál es la fuerza que ejerce puntualmente una sobre la otra. Pero me imagino que es como parte del ejercicio. Porque si yo obtengo, por ejemplo, la fuerza que ejerce Q1 sobre, o sea, perdón, Q sobre Q1 y Q sobre Q2, ya con eso sé cuál es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q y Q2 sobre Q, por la ley de acción y reacción. Así que mejor obtengamos la fuerza que ejerce las tres cargas sobre la carga Q. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, eh, por ejemplo, voy a obtener, por ejemplo, todas las fuerzas que se ejercen sobre la carga Q. Esto, por el principio de superposición, ¿no es cierto? Sería la fuerza, por ejemplo, que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q. Y bueno, y en realidad las fuerzas que ejercen las tres cargas sobre dicha, dicha carga Q. Ya, esto sería lo que nos piden calcular. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos utilizar dos técnicas aquí. La técnica que es reemplazando la posición de cada una de esas. Podemos ocupar la expresión de la fuerza general, que era esta que está aquí, o podemos utilizar la aproximación que habíamos obtenido con la fuerza, la magnitud de la fuerza y el vector unitario que la relacionaba, por ejemplo. Entonces, eh, en este caso, a ver, a ver, ya. Tengo la fuerza Q1 sobre Q.
En este caso, por ejemplo, a ver si lo voy a hacer así. Esto se puede escribir de esta manera igual. Como por ejemplo el módulo de la fuerza Q1, ¿ya? Por el vector unitario, por ejemplo, que une a la carga 1 con la carga Q. Así también se puede escribir esto. O como el vector, ¿no es cierto? Simplemente es el módulo del vector por el vector unitario. Es una forma de escribir a los vectores igual. Eh, puedo utilizarlo. Entonces, por aquí la carga 2, por ejemplo, y aquí la carga 3. ¿Ya? Entonces, nosotros sabíamos de las clases anteriores que el módulo de la el módulo de la fuerza, por ejemplo, era igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2, ¿no es cierto? Y dividido en la distancia de separación al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos resumir eso? De la siguiente manera. Si yo reemplazo este módulo, por ejemplo, me va a quedar algo como frac, ¿no es cierto? Voy a factorizar aquí todo por la constante eléctrica, porque es una constante que todos los términos la van a poseer. Entonces, aquí sería Q1, por ejemplo, con Q, y obviamente la distancia que la separa al cuadrado, que por nuestra suerte es una distancia A, ¿ya? Esa distancia es simplemente A, porque si yo veo, por ejemplo, la distancia que hay entre Q1 y Q, la distancia es A. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente, mira. Tengo que la fuerza, por ejemplo, eléctrica, entre 1 y 2, por ejemplo, sería igual a K sub E, ¿no es cierto? Frac, esto sería Q1, Q2, BR, guión bajo, 1, 2, el módulo de este vector, o más que nada la distancia de separación al cuadrado, por este vector unitario, ¿no es cierto?, que relacionaba la posición 1 con la posición 2. ¿Ya? Eso sería. Claro. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo desarrollar para este ejercicio, esta expresión de las fuerzas, por ejemplo. Entonces, si yo desarrollo cada una de esas para cada caso, voy a obtener algo como esto. ¿Ya? Bien, y lo último que me faltaría sería pegar este último término que tengo acá. Ya, algo así sería. Entonces, si yo miro esta expresión, puedo factorizar por varios términos igual. Por ejemplo, por Q y por A cuadrado. ¿Ya? Entonces, simplemente para facilitarlo, voy a escribir aquí Q y voy a anotarlo en una fracción. Q, ¿no es cierto? Y aquí sale para afuera el A al cuadrado. Entonces, por eliminar estos términos, a las finales me quedaría algo como Q1, por ejemplo. Aquí me quedaría algo como Q2. Y aquí me quedaría algo como Q3. Así quedaría expresada finalmente la fuerza. ¿Ya? Bien, ahora lo único detalle que faltaría conocer sería esos vectores unitarios. Por ejemplo, el vector unitario que va desde la carga 1 hasta la carga Q. Si yo veo el esquema, si se fijan, son triángulos equiláteros. ¿Esto qué quiere decir? Que entre medio, los ángulos que componen, los ángulos internos de este triángulo equilátero tienen un valor de 60 grados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este vector iría orientado hacia acá, desde Q1 a Q, por ejemplo, estaría en esta dirección. ¿Ya? Entonces, si yo quiero escribir ese vector, lo voy a escribir cada uno por separado. Por ejemplo, hat Q, perdón, Q, Q1 a Q,
Así era. Sería algo como el coseno, por ejemplo, de 60 grados son... ¿cuánto en radianes? ¿Cuántos son 60 grados? Eh, ¿Cuántos son en radianes 60 grados? Si 90 son... A ver, bueno, pi tercio sería en realidad. Ya, eso sería, por ejemplo, el primer vector. Lo voy a anotar aquí. Este sería el primer vector, por ejemplo. ¿Ya? El segundo vector que va desde Q2, si se fijan, desde Q2 a Q, está en esta dirección. ¿Ya? En realidad sería como el coseno de 120, porque son 60 grados más 60 grados son 120, entonces sería como el coseno de 120. Pero igual nosotros podemos seguir usando estos términos de los 60 grados, pero solamente teniendo en cuenta el cambio de signo que posee el vector en la componente X, ¿ya? Porque el coseno de 120 son menos coseno de 60, creo. Entonces, simplemente le pongo un menos y así quedaría expresada el vector unitario entre las cargas. Y ahora solamente faltaría la carga 3. Bien. Y si nos fijamos, la carga 3 no está incluso sobre el mismo eje, sobre una misma línea. O sea, esto quiere decir entonces que hay solamente el vector posee una componente nomás. La componente X sería algo como menos X tongo nomás. Bien, entonces algo así sería este planteamiento. Y lo único que faltaría entonces hacer sería reemplazar cada una de estas expresiones. Entonces, a ver si la... Vec F, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era frac, ¿no es cierto? K sub E por Q dividido en A al cuadrado. Todo esto factor de los vectores unitarios que acompañaban a la posición de las otras cargas. Entonces, si yo hago la suma, por ejemplo, de todos estos vectores, me quedaría algo como... ¿Cuánto es el coseno de pi tercio? No me acuerdo. ¿Un medio? Coseno de 60 grados. Oh, no, rayos, se ha puesto que raíz de 3 partido en 2. No quería. Ya. Bueno, aquí está la tabla. Hay una tabla de estas cosas. Entonces, el coseno de 60... Ah, es un medio. Ah, quizás, ¿por qué me salió mal? Coseno de 60 es un medio. Ah, mira, estamos súper bien. Y el seno de 60 son raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? Claro, el seno de 60 son raíz de 3 partido en 2. Entonces, si nosotros reemplazáramos correctamente, esto sería, entonces el coseno de 60 era un medio. Entonces sería frac Q1 partido en 2 en X tongo, ¿ya? Menos, ¿no es cierto? Frac Q2 medios. Porque así estaba planteado. Como era menos coseno de 60, obviamente va a ser menos. Y Q3 sería menos hat X. Para el otro caso sería más, ¿no es cierto? Ah, pero claro, como todos estos son componentes en X, los puedo factorizar. Lo voy a factorizar todo esto y lo voy a dejar expresado en X, ¿ya? Más todo lo que le corresponda a la componente en Y, más, ¿no es cierto?
hat i. Y aquí, bueno, hay un pequeño factor aquí que es el seno de 60 como era raíz de 3 partido en 2. Esto sería SQRT de 2. Perdón, raíz de 3 partido en 2. Nada que ver. SQRT. Ya. Y esto sería entonces Q1 más Q2. ¿Bien? Entonces, reemplazando correctamente cada una de esas expresiones, obtengo lo que tenemos aquí. Esto sería la fuerza sobre esa carga, sobre la carga Q. Y luego sería reemplazar obviamente cada una de las cantidades de forma correcta para obtener la expresión de la fuerza. ¿Tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Ya. Bien, estos serían dos ejercicios que he desarrollado. Eh, Como ven, la única complicación es saber escribir la fuerza y es saber cómo definir bien este vector unitario, porque es desde la posición de la carga hacia la cual se está ejerciendo la fuerza. Por ejemplo, de Q1 a Q. Bueno, este vector unitario estaría orientado en esa dirección. De Q2 a Q estaría orientado en esta dirección. De Q3 a Q estaría orientado en esta dirección. Si fuese, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza Q que ejerce sobre las tres otras cargas? Bueno, lo único que cambiaría sería el sentido de ese vector. Tendría que tener un signo menos. Por la carga Q1 sobre la carga Q sobre la carga Q1 estaría en esta dirección ese vector. ¿Ya? Pero el vector unitario que uniría ambas cargas. ¿Bien? Profe, ¿esto lo va a subir al campus? Sí, sí, lo voy a subir. Ah, ya. Todo esto va a estar arriba. Entonces, bueno, obviamente el ejercicio le falta un poquito de desarrollo porque aquí se reemplazan cantidades y valores, pero sería cosa de reemplazarla aquí nomás. Entonces eh, es más sencillo. Esa pega la tienen que hacer ustedes. Bien, hemos llegado al fin del